Saludos amigos del canal, mi nombre es Santiago Gutiérrez Villegas y hoy les transmito en vivo, en directo y a todo color desde mi ciudad, Medellín, Colombia. Estamos presentando al momento unas fallas técnicas y quisiera por favor que me informaran si ven la pantalla titilando, porque desde acá veo el computador, la pantalla está que prende y apaga. Espero que me informen si me pueden ver, si están viendo bien para proseguir el video. ¿Está bien? Amigos del canal, me dicen que se ve bien el video. Vamos para adelante. No podemos frenar estos 3 videos que estamos haciendo al día. El próximo para las 4:30. Amigos, este referendo, esta anexión ha sido un hecho, gracias Luis, ha sido un hecho irreversible. Más aún, mañana, que es viernes, a las 3 de la tarde, hora de Moscú, 12 p.m. Horario de Greenwich, se va a celebrar este hecho histórico, que es la anexión de 4 territorios de la geografía de Ucrania que ya van a formar parte de Rusia. Miren, es que a Ucrania la estamos viendo cada día más y más pequeña. Y cada día Ucrania está más y más endeudada. Año 2022. Esta guerra le está cambiando el caminado, como se dice, al planeta, sobre todo a los países de la Unión Europea. Este referendo que ha sido tildado, que ha sido nombrado por Europa como un referendo ilegal. No es la primera vez que esto ocurre, pero sí es la primera vez que tanta bulla se hace, que tanta algarabía, que tantos comentarios negativos hemos visto, porque yo me acuerdo, Malvinas, 1986, allá también hubo un referéndum, exactamente el 2 de abril del año 86. El resultado de este referéndum en las Islas Malvinas, 96% de la población votó a favor de la soberanía británica y el mundo no dijo nada al respecto. 1898, 1899, México. ¿Qué ocurrió? Estados Unidos tomó parte del territorio de México 1898. ¿Y qué decir de Hawái? Hawái, que ya hace parte de los Estados Unidos y nadie dijo nada. Simplemente el comentario que eran intereses económicos de parte de los Estados Unidos, y Hawái hoy en día es un estado estadounidense. Pero esta celebración que viene mañana en Moscú va a ser una oportunidad de demostrarle al mundo que ese comentario que hizo Vladimir Putin al comienzo de la guerra fue cierto, que él iba a luchar por liberar a los pobladores de estas regiones que venían sufriendo desde el año 2014. No falta sino que a esta fiesta, a esta celebración, asista el presidente Zelensky allá a refrendar este tratado, esta anexión, porque Zelensky, fuera de pedir más sanciones para Rusia y más armas para su país, nada puede ser al respecto. Ni siquiera todas las toneladas de armamento que tiene el Reino Unido o los Estados Unidos pueden hacer algo para evitar que ese reloj que está instalado en la Plaza Roja de Moscú en este preciso instante, allá hay un reloj como este reloj que tienen allá en Times Square en Nueva York para fin de año, que empieza a marcar los minutos, que empieza a caer este globo marcando el final del año. Así está este reloj allá en la Plaza Roja marcando las horas que faltan para que oficialmente, entre comillas,
sean estos territorios o se conviertan estos territorios en territorio de Rusia. Allá viajar los líderes de estos territorios separatistas. Viajó el líder de Zaporilla, Balitsky, el de Donetsk, Pushilin, el de Lugansk, Pasechnik, el de Gerson, Salón. Allá viajaron estos líderes a unirse a este discurso de Vladimir Putin, quien ha estado alejado en los últimos días. Algunos dicen que estaba de vacaciones. Estos intereses que va a tener que pagar Ucrania por todos los préstamos que ha recibido, por todo este armamento que ha recibido, no lo van a poder ni siquiera terminar de pagar ni los hijos ni los nietos de los ciudadanos de Ucrania. Y esta decisión la tomó el presidente Zelensky. Mire, ya 4 territorios anexados a Rusia y la respuesta de la Unión Europea, 8ª ronda de sanciones. Por cada 4 regiones, una ronda de sanciones, como la 8ª, y así me imagino que va a ser sucesivamente esta forma de actuar de parte de la Unión Europea. Esto que ocurrió en Malvinas de parte del gobierno británico, prácticamente como cortar un trozo de mantequilla con un cuchillo caliente, ocurrió. Y esta anexión de estos territorios a Rusia va a ocurrir de una forma idéntica, con la diferencia de que todos los países de la Unión Europea, de la OTAN, buscan, por ejemplo, que Rusia desaparezca de las Naciones Unidas, que Rusia cada vez sea más aislada del planeta. ¿Y quiénes son los que están sufriendo con estas medidas? La población rusa. Hace unos meses, hace unos días, pedían los países de la Unión Europea que no se permitiese el ingreso a sus territorios de parte de ciudadanos de Rusia. Hoy en día, con los brazos abiertos, quieren recibir a todos los jóvenes que tomen la decisión de no participar en esta guerra. ¿Será que el presidente Zelensky, una vez que termine esta ceremonia en el día de mañana, va a actuar con sensatez, va a reunirse con sus ciudadanos, con quienes toman las decisiones también en la Unión Europea, a meditar si se debe continuar? ¿O no sería acaso esta una buena oportunidad de decidir por la paz, de decidir por la vida de los ciudadanos ucranianos que no han perecido en esta contienda, y de evitar de esa manera que continúe la guerra? ¿O será de pronto esta una oportunidad para que, así como lo hicieron en Alemania, la OTAN y los Estados Unidos tomen la decisión de construir un nuevo muro de Berlín, pero allá en esta frontera, para detener el avance de los rusos? ¿Será acaso este muro que construyan una solución para evitar el empuje de las Fuerzas Armadas de la Federación? Yo creo que aún si construyen este muro, Putin le abriría un hueco para que penetren sus Fuerzas Armadas. Porque estos muros, como el muro que quería construir el expresidente Trump, son muros que simplemente son un saludo a la bandera. Para eso están las escaleras, para eso están los túneles. Esto es algo irreversible. El deseo de la Federación Rusa de que los habitantes de estas regiones puedan nuevamente vivir en paz y tengan el mismo derecho que tiene el resto de los ciudadanos de Ucrania, que de una vez por todas este referéndum y esta anexión sirva de mensaje al mundo occidental de que existe un hombre llamado Vladimir Putin que no va a permitir que estos grupos nacionalistas con tendencias nazis prosperen o invadan otros territorios del planeta,
que sirva esta anexión de mensaje a todos los nazis del mundo de que hay un oso polar que los tiene en la mira y que no va a permitir que estos grupos invadan los derechos de los demás habitantes del planeta, amigos del canal. Muchas gracias por participar y los espero a las 4:30 de la tarde, hora de Colombia. Muchas gracias. Aprender es ganar.